papel que tuvieron las mujeres costarricenses en el contexto del Bicentenario de la Independencia, 1821. Se analizará en esta conferencia cómo se han transformado las condiciones de vida de las mujeres, sus luchas y derechos en estos 2 siglos de vida independiente. Doña Eugenia, la dejamos para que usted nos explique cómo ha sido este rol de las mujeres en este Bicentenario. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y a doña Virginia y también a Carolina que nos está acompañando esta tarde en el marco de la exposición que tienen en el instituto, en el museo de CADE. Esta conferencia que voy a dar hoy tiene 2 partes. Una nos vamos a concentrar en el siglo XIX y otra en el siglo XXI, 2021, para ver cuáles han sido los principales cambios que ha experimentado las condiciones de las mujeres y sus derechos en Costa Rica. Cuando nos referimos a la época de la independencia, tradicionalmente los libros de texto, los libros de historia, muchas veces lo que hacen es enfatizar las figuras masculinas y no aparecen las mujeres ahí. Sin embargo, las investigaciones históricas de historia de las mujeres han logrado visibilizar cuán importante ha sido el papel de las mujeres en nuestra historia y en los cambios sociales y políticos de nuestra sociedad. Y bueno, entre algunos de estos hallazgos que quisiera enfatizar es que hacia este periodo de la independencia, las mujeres no eran solo esposas y madres, también habían mujeres letradas y teníamos también mujeres que habían participado en las luchas por las tierras comunales, también mujeres que habían participado en la Declaración de la Independencia el 28 de octubre de 1821 en San José, y también en la caída de Morazán, de Francisco Morazán, el 11 de septiembre de 1842. Además tenemos que surgen las primeras maestras y las primeras escuelas de niñas hacia la década de 1840. Con lo cual ya encontramos históricamente, por así decirlo, las primeras funcionarias públicas contratadas. Este es un elemento muy importante, ¿verdad?, que hay que mencionar. Y luego esto lo vamos a retomar en términos del acceso a la educación, que es lo que ha sucedido. Otro aspecto muy importante que debemos mencionar es que en el ámbito del matrimonio y la familia, hacia la época de la independencia, desde fines del siglo XVIII, ya el matrimonio se había empezado a generalizar en el Valle Central, que cubría las principales cabeceras de provincia, o sea, San José, Heredia, Alajuela y Cartago. Y en esa época el Valle Central, y todavía lo es, históricamente se conformó como la principal región donde se concentraba a poco más del 80% de la población. Entonces, en esta región vamos a encontrar que también hay otro mito que se dice que las familias en esa época eran muy extensas, o sea, que estaban compuestas de varias generaciones. Y lo que se encontró es que eso no fue posible porque por la alta tasa de mortalidad que había. La expectativa de vida rondaba por los 33 años en promedio, lo cual significaba que las familias extensas fueran una excepción y que predominaran lo que conocemos las familias nucleares conyugales.
Según estudios de esa época, de la primera mitad de 1800 del siglo XIX, vamos a encontrar que el tamaño completo de la familia va a estar en promedio por 7 miembros. Sin embargo, vamos a encontrar diferencias entre lo que se daban, en lo que se denominaban las familias principales, o sea, las más acaudaladas, y las familias del común. En las familias principales más acaudaladas y también las familias más pobres vamos a encontrar menor cantidad de hijos. Y esto se va a explicar por razones diferentes. Por un lado, en las familias más pobres, porque las condiciones de vida son más difíciles y porque la tasa de mortalidad eventualmente fuera más elevada. La tasa de mortalidad infantil era muy elevada en ese tiempo, en todos los sectores sociales, pero particularmente en los más pobres que tenían menores condiciones de vida. Y también porque eran más difíciles las condiciones de vida, entonces se limitaban por eso la cantidad de hijos. Para poder casarse, entonces también se disminuía, se aumentaba la edad del matrimonio en el caso de las parejas más pobres. En el caso de los matrimonios entre la élite, lo que vamos a encontrar es que se va a reducir la cantidad de hijos, no en relación a no relación a la riqueza, sino a evitar que se fragmentara la riqueza. Entonces, y además, otra tendencia interesante es que en los novios de las familias principales, los novios tendrían a tener mayor diferencia de edad con las novias. ¿Por qué? Porque los novios se casaban a edad más tardía para poder hacer un patrimonio lo suficientemente importante para poderse casar. Otro elemento importante que hay que señalar es que entre las familias del Valle Central predominaba la endogamia. Era una sociedad con muy poca población y como era poca población, también los matrimonios eran muy frecuentes entre parientes. Por eso vamos a encontrar que la iglesia va a tener que dar una gran cantidad de dispensas matrimoniales por impedimentos de consanguinidad y afinidad. Y los novios van a tener que solicitar estas dispensas para poderse casar. En el caso de las familias del común, lo que vamos a encontrar es que como ya frecuentaba, como decían, frecuentaba el muchacho a la muchacha, entonces ya su honorabilidad se veía en cuestionamiento y por eso tenía que casarse. Y por otra parte, otra razón que alegaban para el matrimonio era que pues ya no había, o sea que en realidad esa era la mejor opción para poderse casar. Por lo tanto, los patrones de endogamia, de matrimonio entre personas que vivían, sobre todo entre los novios del común, en personas que vivían en lugares, en las mismas comunidades o comunidades aledañas, era un patrón predominante. También en las familias principales, la endogamia era predominante, pero en términos sociales. ¿Por qué? Porque el predominio sea un predominio del matrimonio entre similares en condiciones sociales. Sin embargo, con la expansión del café llegaron un grupo de extranjeros que contribuyeron de hombres, ¿verdad? Jóvenes que contribuyeron a ampliar ese mercado matrimonial para las muchachas de la élite.
Por eso vamos a encontrar matrimonios, ¿verdad? De familias de la élite, y en este caso también, por ejemplo, en el caso de las hermanas de Juan Rafael Mora, con extranjeros, con miembros de otras élites, incluso de América Central. Otro elemento importante que vamos a encontrar también en este periodo de la independencia, la primera mitad del siglo XIX, es la constitución de toda una red de tribunales y de todo el sector administrativo. Con la formación del Estado también se da este proceso. Y esta red de tribunales va a permitir que va a estar acompañada también con la aprobación del Código General de 1841, que es un código que comprende la parte civil, penal y de procedimientos. Fue uno de los primeros códigos incluso de América Latina. Con este código, en este código se establecía que los esposos tenían, y padres de familia, tenían el derecho a ejercer castigos moderados sobre sus esposas e hijos si estos no le obedecían. Pero por otra parte, una innovación muy interesante que ocurrió en este código fue que también se autorizaba a las esposas a denunciar a sus maridos cuando ejercían abusos excesivos contra ellas. Y esto va a abrir un proceso muy interesante que vamos a denominar la primera rebelión femenina contra la violencia doméstica, que se va a evidenciar precisamente en las 186 denuncias que localizamos en este periodo de 1800 a 1850, y también de el proceso, también de separaciones eclesiásticas que llegan a ser 45. Estas separaciones eclesiásticas, o bueno, lo que comúnmente se conoce como divorcio, pero no es el equivalente al divorcio civil, porque según el derecho canónico no se permitía la disolución del vínculo. También las mujeres acuden en forma creciente a solicitar la separación y también a denunciar estos abusos excesivos. Entonces, como vemos, esta red de tribunales y esta legislación van a hacer posible que se inicie esta primera rebelión femenina contra la violencia doméstica desde la primera mitad del siglo XIX en Costa Rica. Sin embargo, es importante que mencionar que este código también abrió la posibilidad para que, aunque la iglesia era la única autorizada para dar la separación, ¿verdad?, eclesiástica, la creación de esta red de tribunales estuvo acompañada de una serie de normativas que facilitaban el proceso de la separación. Es decir, todo lo que tenía que ver con la tutoría, con los gastos del juicio, los gastos de manutención, etcétera, que estaban regulados. Entonces, esto va a facilitar que se ordene el proceso, el procedimiento, ¿verdad?, de la separación eclesiástica al acompañarse de este tipo de normativa. Y va a posibilitar también que hacia 1870 vayamos a encontrar excepcionalmente, según hemos podido demostrar en un libro que publicamos de divorcio y violencia de pareja en Costa Rica, que
algunas parejas, sobre todo de pertenecientes a las familias principales, eventualmente podían llegar a algún arreglo para la disolución de lo que se denomina en términos legales la sociedad conyugal. Y este contrato que se presentaba a la pareja ante un abogado a hacer, además establecía la distribución de los bienes, la manutención y además los mecanismos, otro tipo de situaciones como era que cada pareja, ¿verdad? Acordaba no interferir o no molestar más al excompañero, a la expareja. En otras palabras, esto podía considerarse una especie de arreglo contrato civil previo a lo que, o la antesala de lo que luego sería el divorcio civil que empezó a regir en Costa Rica en 1888. De esto vamos a hablar posteriormente. Otro elemento entonces que debemos mencionar es que, por lo tanto, toda esta rebelión femenina contra la violencia doméstica en Costa Rica y a favor del divorcio es interesante en el sentido que, a diferencia de países como Inglaterra y Estados Unidos, el movimiento feminista tuvo que luchar para promover estas legislaciones de divorcio. Aquí en Costa Rica no existía en el siglo XIX un movimiento feminista, eso ocurrió posteriormente. Entonces, esto es un aspecto muy importante que yo quisiera mencionar. Por lo tanto, ¿verdad? Esto viene también a cuestionar esa creencia de uno de los viajeros de la época, Wagner y Scherzer, uno de los viajeros, que decía que, bueno, que el espacio doméstico estaba libre de conflictos y de violencia. Y por el contrario, ¿verdad? Esa visión idílica de relaciones de pareja, ¿verdad? Pues no existía. A través de esas denuncias, ¿verdad? Y esta rebelión femenina es muy claro, ¿verdad? Que las mujeres tuvieron un papel muy importante y que estas experiencias de rebelión no fueron experiencias aisladas. El otro elemento importante que aquí hay que mencionar es que para las mujeres era también, aunque eran difíciles estos procesos, particularmente cuando se planteaba una denuncia de separación eclesiástica, porque generalmente era rechazada como una condición con suficiente peso. Aún en el caso de una mujer, por ejemplo, de Heredia, de 50 años en 1851, que decía, se presentó una apelación ante el vicario eclesiástico, ella dijo que en términos textuales, según el expediente que se encuentra en el archivo de la Curia Metropolitana, esta clase de vida, Señor, en una mujer de mi edad es irresistible física y moralmente, porque en cuanto a lo primero, ya no tengo suficiencia para aguantar golpes, malas razones y lo que es más, ver ultrajar a mis caros hijos. Y en cuanto a lo segundo, el mal ejemplo que da a mis referidos hijos, yernos, nueras y nietos. Y por último, a la sociedad entera cuyo mal ejemplo trae fatales resultados. Para el vicario, sin embargo, todos estos argumentos que planteaba esta mujer eran dudosos. Consideraba y que por lo tanto no iba a autorizar la separación. Según él, en sus razonamientos,
cito textualmente, los hechos de los cónyuges son dudosos y exigen suficiente demostración legal. La esposa no probó plenamente la sevicia, ya que para esto se necesita que haga temer peligro de la vida o que el maltratamiento sea tan cruel que cause enfermedad o efusión de sangre y que haya fundado temor de que continuara. Al no probarse la única causa legal válida, la demanda debe ser rechazada. En otras palabras, ¿verdad? Esta mujer ante el vicario debía demostrar prácticamente que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Estar en una condición de eso, bueno, para poder eventualmente tener esa posibilidad de separarse. Sin embargo, la separación eclesiástica, como decíamos, según el derecho canónico, no iba a permitir la separación, la disolución del vínculo, sino que era una separación temporal del hecho. Por lo tanto, no iba a resolver el problema. Más bien el vicario lo que le va a recomendar a la mujer, a la demandante, es que, cito textualmente, en obsequio a la ancianidad, de la paz de los matrimonios, del buen ejemplo, deponga todo sentimiento de rencor y acordándose los deberes de buena esposa y de buena madre, se una de nuevo a su marido y se dedique a llevar una vida ejemplar y edificante. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Vuelva otra vez a esa situación de agresión. Hay otro, en cuanto a las denuncias, también quería agregarles otra que ilustra muy claramente cómo las mujeres van tomando conciencia también de que son sujetas de derechos, como esta denuncia del caso de una mujer de San José en 1852, que alegó que había soportado por más de 8 años los abusos de su marido, quien no le daba alimentos, vestido, la maltrataba, la corrompía, pasaba ebrio y la amenazaba de muerte. En esta denuncia por conflictos conyugales de 1852, y subrayo porque es bien temprano, esta mujer había tomado conciencia, según cito textualmente, si bien una débil mujer es una compañera del hombre para que viva maridablemente en una sociedad, también es cierto que cuando se abusa, cuando en lugar de esposa se tiene una vil esclava, las leyes han creado medios para cortar estos males y reprimir sus abusos. No obstante que algunos maridos creen que no hay en la tierra más autoridad que ellos sobre sus mujeres, de cuyo modo de pensar se deduce su ignorancia. Estoy propuesta a hacer reconocer a mi esposo que hay leyes que me amparan. Esta última parte revela claramente esa toma de conciencia de que esos artículos que estaban en el Código General de 1841, que le permitían a las mujeres denunciar a sus maridos, las hacían sujetas de derechos para denunciar el abuso. Sin embargo, es importante mencionar que cuando se analizan estos casos de denuncias de separación eclesiástica o de conflictos conyugales en esta época, habían énfasis diferentes. Las mujeres, mientras enfatizaban el abuso físico, ¿verdad? Y la sevicia, el abandono y el adulterio, los maridos también fueron a plantear este recurso, denunciando en primer lugar sobre todo el adulterio o la infidelidad cometida por sus esposas,
y por el otro lado el abandono de sus deberes domésticos y de atención a sus hijos. Como vemos en estas mismas instancias, en estos tribunales, ¿verdad? También se va a evidenciar cómo se van a la vez a reforzar estos roles tradicionales, estos mandatos sociales de que la esposa debía ser sumisa, fiel, dedicada a los deberes del hogar y de crianza de sus hijos, y por la otra parte que el hombre debía ser el jefe de familia y el principal proveedor. Sin embargo, pese a esta rebelión femenina que mencionamos contra la violencia doméstica, que además de reforzar esto, ¿verdad? Vamos a ver que este modelo ideal, ¿verdad? De roles de género tradicionales no va a ser del todo puesto en práctica, sobre todo en las familias, sobre todo en las parejas de los sectores populares, donde las condiciones sociales son más difíciles, ¿verdad? Entonces, esto, además de que por el otro lado también las acusaciones del marido, no siempre de infidelidad de las esposas, era una estrategia muy importante que se aplicaba de los maridos contra sus esposas para cuestionar su honorabilidad, pero no necesariamente las mujeres en la mayor parte de los casos habían cometido esas faltas, lo cual sí ocurría con mayor frecuencia en el caso de los hombres. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte para ir cerrando esta exposición, que es un balance muy sintético de cuáles son, a mi juicio, las principales 5 cambios que experimentaron las condiciones y los derechos de las mujeres en Costa Rica de cara al bicentenario de la independencia. Estos 5 cambios el primero de ellos es el acceso creciente a la educación y a la profesionalización. Uno de los aspectos importantes que hay que mencionar es que con la expansión de la educación a fines del siglo XIX y de la educación secundaria y particularmente de la creación del Colegio Superior de Señoritas, se abre la sección normal y luego la creación de la Escuela Normal en 1914, la formación de las mujeres como maestras y por otra parte en menor medida como enfermeras con la creación de la Escuela de Enfermería en 1901, estas 2 profesiones se convierten en las principales profesiones a las cuales tenían acceso las mujeres. Una de las tendencias encontradas en las investigaciones históricas es que a partir de 1905 ya se da una tendencia de feminización en el servicio docente. Esto quiere decir que las mujeres empiezan a predominar en el mercado laboral docente. Y esto se favorece por la expansión del sistema educativo que se va dando desde la reforma de Mauro Fernández y en la primera mitad del siglo XX. Otro de los elementos importantes que hay que mencionar es que esta reforma va a impulsar decisivamente la expansión y el acceso de las mujeres a la educación secundaria. Al crearse los primeros colegios, como mencionamos, el Colegio Superior de Señoritas, el Instituto de Alajuela, el Liceo de Heredia y también el Colegio San Luis Gonzaga, los cuales van a permitir el acceso de las mujeres a la educación. Y bueno, y va a estar acompañado también por la creación del Liceo Costa Rica. Otros elementos que van a impactar definitivamente también
el creciente acceso de las mujeres a la profesionalización va a ser la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, que abrieron las posibilidades de profesionalización para las mujeres, y este proceso se va a consolidar en la década de 1970, cuando se da una expansión de la enseñanza superior pública y privada, y la matrícula femenina y masculina prácticamente se va a equiparar. Actualmente las mujeres llegan a tener una participación más o menos equitativa en cuanto a la matrícula. En educación preescolar, primaria y secundaria, y la supera moderadamente en la secundaria y en la superior, y en modalidades no tradicionales. Sin embargo, es importante mencionar que un mayor acceso de la educación que han tenido las mujeres, sobre todo en el siglo XX, no se ha traducido en mejores condiciones laborales y salariales en igualdad de condiciones con los varones. Un segundo cambio fundamental que debemos señalar es que es la aprobación del matrimonio, la separación y el divorcio civil en 1888, que empezó a regir con el Código Civil de 1888. El divorcio civil es un aspecto que yo quiero enfatizar porque fue el primer país, Costa Rica fue el primer país en América Latina que logró consolidar esta reforma del divorcio civil vincular, o sea, que permite la disolución del vínculo a partir de 1888. Porque la mayoría de los países de América Latina lo hicieron a lo largo del siglo XX, incluso algunos hasta el siglo XXI lo han hecho. Así que esto es un aspecto muy importante de mencionar. También vamos a ver que esta reforma del matrimonio, la separación y el divorcio civil va a estar acompañada de una disminución de los matrimonios religiosos, y también de la reforma del divorcio por incompatibilidad de caracteres y el divorcio unilateral, que estas dos reformas se dieron en el 2020. Un tercer aspecto que tenemos que mencionar, otro cambio muy importante, por supuesto, fue la conquista y la aprobación del sufragio femenino en 1949. Estas luchas estuvieron precedidas por una participación muy activa que tuvieron las mujeres y muy decisiva en la caída de la dictadura de Federico Tinoco en 1919. Y también luego con la creación de la Liga Feminista de Costa Rica, el 12 de octubre de 1923, en un acto muy interesante, muy importante, que fue precisamente en el Colegio Superior de Señoritas, que se realizó con la participación en ese momento de Julio Acosta, el presidente de la República, y donde, por supuesto, va a destacar su líder, Ángela Acuña, que había recibido una gran influencia. Ella estuvo y participó en los eventos de los movimientos feministas que ocurrió en Inglaterra hacia 1910 y 1912, donde ella se inspiró en la necesidad de realizar un movimiento que defendiera los derechos de las mujeres. Pues bien, la Liga Feminista tuvo un papel fundamental, crucial en lo que es
promover la mayor parte de las propuestas de reforma para obtener el voto femenino, que se conocen, según mis investigaciones, un total de 14, de las cuales solo fueron votadas 4. O sea, la gran mayoría no lograban ser votadas, lo cual revela lo arda, prolongada y llena de avances y retrocesos que fue esta lucha por conquistar el sufragio femenino. Ahora, esto va a ser acompañada también por un importante papel que va a tener la Liga Feminista, por ejemplo, en lo que se conoce el primer movimiento gremial para defender los derechos de género, los derechos de las mujeres, porque en 1924 se estaba tratando de pasar un proyecto para que favorecía el aumento de los salarios de los varones, pero no contemplaba el aumento salarial en igualdad de condiciones para las mujeres. Entonces, el resultado de este movimiento fue que lograron que ese proyecto se archivara. Y se convirtió históricamente en el primer movimiento de género, ¿verdad? Donde se defendieron derechos de las mujeres en este sentido. El voto femenino, por supuesto, la conquista del voto femenino en 1949, en la constituyente de 1949, estuvo acompañada también de la creación del Tribunal Supremo de Elecciones y de la proscripción del Partido Comunista, que dicho sea de paso, jugó un papel muy importante en la organización sistemática de las mujeres en la década de los 30 y los 40, y también en la creación de la Unión de Mujeres Carmen Lira en 1949, que luego se transformó en Alianza de Mujeres Costarricenses en 1952, y que todavía existe como tal. Esto es muy importante subrayarlo. Esta es la organización femenina más longeva del país que todavía existe y tiene una oficina. Que está presidida por Ana Hernández. El otro elemento importante es que esta ley va a permitir también que las mujeres no solamente puedan votar esta reforma constitucional, perdón, va a permitir que las mujeres voten, sino que también puedan ser electas en puestos de elección popular. Y, y esto es un aspecto que siempre ha quedado pendiente. Por eso fue que se hicieron varias reformas. Una reforma fue la Ley de Igualdad Social de las Mujeres en 1990, que favoreció, se puede decir que se convirtió en la primera ley de género también en América Latina, pero no tenía lo de la cuota. Por eso se aprobó la ley de la cuota mínima del 40% de representación política de las mujeres en 1996. Y va a estar acompañada luego por la reforma de paridad que va a ser aprobada en el 2009. Una cuarta reforma importantísima que debemos mencionar es la aparición de la píldora anticonceptiva en la década de los 60, que va a estar acompañada por una disminución de la tasa de la natalidad, que en 1961 era de 8 hijos en promedio a 3,6 hijos en 1976 y a 1,6 hijos en el 2019. Por supuesto, en este proceso han tenido diferentes factores han influido. Uno de ellos, además, es esta disminución más pronunciada en el siglo XXI, es el decreto de 1999, que permitía que las mujeres esterilizaran sin la autorización del marido. Vean que es decreto, ¿verdad? No es ley. Y esto se ha mantenido en diferentes periodos presidenciales.
También está la ley de paternidad del 2001 y de la píldora de un día después y de la fertilización in vitro, que han contribuido también a este proceso de disminución de la natalidad. Bueno, la fertilización in vitro no, ¿verdad? Pero la píldora de un día después también y la fertilización in vitro pueden considerarse más bien como importantes avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por último, tenemos la evolución de una institucionalidad de asuntos femeninos en los 70s con la creación del Programa para la Mujer y la Familia en 1974, que se va a transformar en Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia en 1986 y en INAMU en 1998. Y como mencionamos, ¿verdad? Esta institucionalidad va a tener un papel muy importante en la aprobación de la Ley de Igualdad Social en el 90, de la ley de la cuota mínima del 96, de la ley contra la violencia doméstica en 1996 y de su penalización en el 2007. Sin embargo, persisten limitaciones en los movimientos feministas y el alejamiento de las mujeres trabajadoras. Y cuando vamos a ver aspectos de cuáles han sido las posturas de las mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa de la presente legislatura, vemos que no siempre han actuado en la defensa de los derechos femeninos. Cuando vemos la ley del empleo público, que es una ley que afecta definitivamente y en una forma sensible a las mujeres. Sin embargo, un grupo de diputadas han negado los efectos negativos que esta legislación, que ya fue aprobada, tiene sobre los derechos y las condiciones de las mujeres. Y que también afecta, ¿verdad?, a todos, a los derechos humanos y laborales de toda la población trabajadora costarricense. Bueno, aquí cierro mi participación y quisiera que diéramos un breve periodo de, si hay algún periodo de preguntas, comentarios. No la escucho. Ya. ¿Ahora? Sí. Bueno, excelente presentación, doctora. Realmente creo que el camino recorrido por todas las luchas femeninas, bueno, en el rol y el papel durante el bicentenario y esta parte todavía ya que ha pasado, ¿verdad?, del 22. Yo creo que esta síntesis que usted ha hecho es inclusive llegar hasta el Parlamento actual, donde se ha discutido leyes y que realmente seguimos con una mentalidad de que todavía no hay un cambio hacia reivindicar y garantizar, digamos, el derecho, los derechos humanos de la parte femenina. Entonces yo creo que sí es importante. Creo que hay una pregunta, no sé si Carolina nos puede decir la pregunta para la doctora. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí, ok. Acá estoy viendo en el Facebook. No la veo. Acá estoy. Creo que ya encendí. Ah, no, no encendí la cámara. Ya. Ahí. Vamos a ver. Ahí. Acá nos preguntan, las primeras mujeres que tuvieron ese acceso a la educación pertenecían a ¿cuál clase social? ¿Se tiene información? Gracias. Bueno, en general hay un trabajo muy interesante que han realizado Steven Palmer y Gladys Rojas, donde analizando la composición social de las estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, en su mayoría son muchachas de sectores populares y de sectores medios. También hay muchachas de clase más alta, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que se encuentra es que el sistema de becas que se implementó en el Colegio Superior de Señoritas y también en el liceo
de Costa Rica, que todavía existe, fue un mecanismo muy importante para atraer muchachas también de zonas rurales, pero la mayoría venían de poblaciones aledañas a San José, ¿verdad? O que vivían en San José propiamente. Entonces, esto va a permitir también el acceso al Colegio Superior de Señoritas, que permitía también la formación normal, permitió cierto ascenso social para las muchachas de los sectores populares. Un caso es el de Luisa González, por ejemplo, donde queda claro, ¿verdad?, cómo eso va a modificar las condiciones de vida, de vivienda de su familia al convertirse ella en maestra, ¿verdad? Por supuesto también el hecho de tener acceso a la formación como maestras posibilitó que ellas tomaran conciencia de las condiciones sociales y por eso no nos debe extrañar, no solo que aquí en Costa Rica, sino en muchos otros países, las maestras tuvieran un papel siempre muy importante en los movimientos sociales. Cuando hablamos de la caída de la dictadura de Tinoco, ahí las maestras van a tener un papel muy importante. Y también las alumnas y las exalumnas del Colegio Superior de Señoritas van a participar muy activamente en ese movimiento, ¿verdad? Para mencionar un ejemplo. Muchas gracias, doña Eugenia. Tenemos otra consulta. Un momento para colocarme aquí. Marisol Carballo nos pregunta quién es la expositora. Bueno, nos acompaña doña Eugenia Rodríguez, quien es coordinadora del programa de investigación de géneros e identidades en América Latina del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Tenemos un comentario de Ana Cecilia Hernández. La Alianza de Mujeres presentó en 1951 una moción al Tribunal Supremo de Elecciones para la exaltación de las mujeres, acordando una partida de 3,000 colones para el derecho a tener cédula, no solo para votar, sino para su ciudadanía. Y acá nos aclara derecho a la cédula, a tener la cédula, que fue un comentario que nos hizo Ana Cecilia. Sí, Ana. Ana, muchas gracias por el comentario. Yo lo dije brevemente, ¿verdad? Porque la exposición no da uno mucho, o sea, tiene que ser uno demasiado sintético, pero yo destaqué en forma importante que la Alianza Mujeres Costarricenses ha tenido un papel muy importante en lo que es la lucha sobre todo de las mujeres de los sectores trabajadores. Desde que se creó en 1952, que estuvo vinculada con el Partido Comunista de Costa Rica, en ese tiempo denominado Partido Vanguardia Popular, ¿verdad? En esa época. Sin embargo, estas mujeres tuvieron un papel muy importante en la organización de comités a nivel nacional, en las campañas de cedulación y de lucha para inscribir a las mujeres cuando fue la campaña electoral de 1953, las aliancistas jugaron un papel muy importante en denunciar los problemas de inscripción y empadronamiento y de cedulación de las mujeres en esa época, cuando en esas elecciones del 53 iban a votar por primera vez en una elección nacional las mujeres. Pero desde siempre, ¿verdad? Un sello fundamental de las aliancistas ha sido su vinculación con las mujeres de los sectores trabajadores. Eso se ha ido debilitando con el tiempo, ¿verdad? No lo digo por la alianza, sino que en otras organizaciones feministas no encontramos esa vinculación que debería existir para poder entender, ¿verdad? Cómo todas estas legislaciones, que muchas de ellas que se han aprobado recientemente y muchas otras anteriores, por supuesto que afectan los derechos de las mujeres. Y bueno,
esto es importante subrayarlo. Además de esto, todo el esfuerzo que ha hecho Ana y las compañeras por mantener vivo el legado de las aliancistas, porque ellas conservaron toda la colección de la publicación de los principales periódicos, entre ellos Nuestra Voz, que es un periódico fundamental, ¿verdad? Donde se ve todo un recuento detallado de todas las actividades y las luchas que emprendieron estas mujeres. Muchas gracias, doña Eugenia, y a las personas que participaron. Le devuelvo el pase a Vicky para poder despedir esta sesión. Muchas gracias a los participantes y también a la doctora Eugenia Rodríguez. Realmente creo que el proceso y la reivindicación feminista siguen un camino todavía arduo. Le agradecemos también a todas las mujeres que actualmente participan y apoyan todo lo que es este proceso también. Desde el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina les agradecemos su participación. Doctora, realmente muchas gracias por el apoyo. También les invitamos, y no sé si usted ya ha tenido la oportunidad, doctora, de venir a ver la exposición temporal, pero hay una maravillosa colección de apoyo a todas estas mujeres del Bicentenario. Es una muestra, por supuesto que hay muchas más mujeres que no están ahí, pero que realmente están reflejadas en cada una de las personas que están en la exposición. Por favor, les invitamos a que nos visiten y puedan tener el gusto. Esta exposición va a estar hasta agosto de este año, entonces los esperamos que puedan tener esa oportunidad de venir a ver esta muestra. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y agradecerles. Muchas gracias y gracias también por todo el esfuerzo por realizar esta exposición para visibilizar los importantes aportes de las mujeres de cara al Bicentenario de la Independencia en Costa Rica. Yo creo que eso es muy importante, es un aporte muy importante y un esfuerzo muy importante que hizo el Museo Jade y me alegra mucho y espero que el público podamos aprovechar esta exposición y compartir la verdad también, esta información tan importante, este trabajo tan importante que se ha venido haciendo desde el año muchas pasado. Gracias. Y también hay una exposición vinculante que es de las mujeres artistas también, que es de Susi y Susana, que son de mujeres que también fueron invisibilizadas en su momento, se llama Cronología de lo Invisible. También está en la planta baja del Museo del Jade. Pues es un año que se ha dado mucha oportunidad a exaltar ese rol de la mujer en Costa Rica. Muchas gracias, doctora, a todos ustedes por su participación. Carolina, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Y buena tarde entonces. Y muchas gracias a todos. Carolina. Muchas gracias, Virginia, por la invitación. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias, Hasta luego. Virginia. Gracias. Gracias.